La escritora del libro La sociología de la imagen, de Silvia Rivera, la cual también escribe Un mundo Chixi es posible. Ella en estos dos libros nos hace referencia sobre una línea del tiempo de lo que ha sido la vida de los indígenas, los indios. Vamos a empezar con lo que es la episteme propia, en la cual esta autora desde hace mucho tiempo viene trabajando sobre la idea de que en el presente de nuestros países continúa todavía la vigencia de una situación de colonialismo interno. Nuestra sociedad tiene elementos y características propias de una confrontación cultural y civilizatoria que se inició en nuestro espacio a partir desde 1532. Hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras. Las palabras no designan, sino encubren. Y esto es particularmente evidente en la frase republicana, cuando se tuvieron que adoptar ideologías igualitarias y al mismo tiempo escamotear los derechos ciudadanos a una mayoría de la población. De este modo, las palabras se convirtieron en un registro ficcional, plagado de eufemismo, que velan la realidad en un lugar de designarla. Los discursos políticos se han ido convirtiendo en formas de no decir y disfrazar las palabras y su actuar de ellos. Ese universo de significados y nociones dichas y no dichas, de creencias en la jerarquía racial y en la desigualdad inherente de los seres humanos, van encubriéndose en el sentido común y estallan de vez en cuando de modo catártico e irracional. No se habla de racismo y sin embargo en tiempos muy recientemente y hasta estos tiempos en Bolivia se sigue atestiguando atallidos racistas colectivos. La nación del mundo al revés hace referencia también y alude al gobierno de la República en manos de bestias que uncen a la gente de trabajo al arado de los... Oralidad, mirada y memorias del cuerpo de los Andes. Luzpiña Amoitaña. Pensar, conocer, son nociones que pueden tener dos significados aymaras. Lupiña quiere decir pensar con la cabeza clara, que viene de la raíz lupi, luz de sol. Se trata de un modo de pensar que podemos asociar con lo racional. El amuitaña es un modo de pensar que no reside solo en la cabeza, sino en el chuymay, que sería el corazón, es decir, a las funciones de absorción y purificación de que nuestro cuerpo ejerce, es decir, a las funciones del cosmos. Tanto desde arriba como desde abajo se ha creado un espacio de confluencia, un espacio de Taipi, que es un espacio Hitch, en el cual habitamos quienes pensamos que el mundo indio no está solo afuera, sino dentro de nosotros. Oralidades. Es necesario entender los modos parádicos del pensar y del hablar que abundan en los escenarios andino populares. Existen varias formas de oralidad. La oralidad dialógica, que es la más íntima, que ocurre en el hogar o en el acuyuki, consumo de coca. Oralidad que se pronuncia. Ejemplo, cuando el expresidente daba sus discursos, todo el mundo debía estar en silencio mientras él hablaba. Hay la oralidad del bar y la otra oralidad de la escuela o la universidad, y donde se mezclan las ideologías y surge también la identidad. El performance, pensar la identidad como un intercambio de oralidad, mirada y memorias del cuerpo de los Andes. Luzpiña Amoitaña. Pensar, conocer, son nociones que pueden tener dos significados aymaras. Luzpiña quiere decir pensar con la cabeza clara, que viene de la... Para entender eso,
tenemos que ver el significado de mercado y mercantilización. ¿Ya? ¿Qué nos dice, no? Esta autora, que mercado pareciera que es una mala palabra. ¿Por qué será una mala palabra? Porque mercado, ciudadanía, desarrollo, descolonización, entre otras palabras más, son palabras que tranquilizan, pero de un modo engañoso. Las llamó palabras mágicas, porque tienen magia de acallar las inquietudes y dejar de pasar por alto las preguntas. El profesor de la Revolución Francesa, Joseph, que salió de París tras la segunda restauración monárquica y llegó a la región flamenca de Bélgica a enseñar el francés, él se debió preguntar, ¿no? Se debió cuestionar qué es la libertad, qué es la igualdad, qué es la fraternidad. Y bueno, llegó a una conclusión de que todos los seres humanos somos igualmente inteligentes por el solo hecho de haber aprendido a hablar. Desde que los niños comienzan a balbucear las primeras palabras de su idioma materno, empiezan a estructurar un sistema cada vez más complejo. Reconoció a que todos tenemos. ¿Qué hacer con el mercado? La economía de los indígenas estaba basada en la agricultura, ganadería, el comercio, la caza y la pesca, la artesanía, antes de la colonización. La economía de los indígenas se basaba en intercambio de productos, ¿no? Ya sea verduras, frutas, hortalizas y mucho más. No tenían la idea de una equivalente general para intercambio de bienes y servicios. Estaba lejos del horizonte cognitivo de los pueblos andinos prehispánicos. Pero a la vez, el calor del auge potosino empezó a generar una conciencia del poder de la plata y el dinero. Poder que fue un espacio de disputa entre indígenas y españoles, ¿no? Una vez que se consolidó el sistema colonial, ¿no? El parentesco y alianza de rearticulación en torno al mercado regional y interregional. Se basaba esto, el dinero que no en vano se asoció con la figura del demonio, que es el tío, el famoso tío que muchos conocen, que está, ¿no? En las minas, ¿no? Quien hasta hoy controla las vetas minerales, incluyendo acumulación, el ahorro. El valor conlleva cierto espíritu de sus trajines previos e irradia señales de abundancia o desgracia, dependiendo también esto, dice, de las energías, ¿no? Envidias y deseos que transportan. Estas concepciones están muy presentes en el mundo del mercado actual. En el mundo urbano hay formas